Aleluya, iglesia. ¿Qué tal está la iglesia? ¿Amén? Y hoy quería compartir una palabra que hace ya tiempo que Dios también me había puesto, y es la importancia de conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Y yo la semana pasada preguntaba cuántos de aquí había que eran nuevos. Algunos me levantaron la mano, pero esta palabra es para los nuevos y para los que no son nuevos. Porque a veces llevamos tiempo en el Evangelio y nos olvidamos de Jesús, y a veces lo dejamos en la puerta de la iglesia. Y es importante lo que quiero compartir. Quiero hablar de Jesús, ¿no? Y yo creo que la vida cristiana empieza cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Si tú no tienes un encuentro con Jesús, tu vida no va a cambiar nunca. Una cosa es saber, una cosa es conocer y otra cosa es saber. Mucha gente sabe, pero no conoce. Y si no hemos tenido un encuentro con Cristo, con Jesús, estamos viviendo una vida religiosa, iglesia, como hacen mucha gente, los católicos. Yo me acuerdo que antes de venir a la iglesia, ¿cuándo iba yo a la iglesia? Cuando había una boda, un bautismo, un cumple, no sé, todas estas cosas que se hacen, ¿no? Y si nuestra vida no está controlada por Cristo y está controlada con nosotros, nunca va a cambiar. Por eso es importante conocer a Jesús. Mira, la palabra que vas a resaltar mucho en el mensaje de hoy es conocer, conocer. Yo no sé si esta palabra en otros países significa otra cosa, pero aquí conocer habla de una relación. A veces hablaba el pastor que en otros países conocer es como si fuera una relación de una pareja, no sé, no, pero no me malinterpretéis. Yo hablo de relación, ¿eh? Y Hebreos 12:2 nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo, iglesia, solo una relación íntima con Jesús cambiará tu vida. Solo, si es que no hay secretos, ese es el secreto, ese es el gran secreto. Y os voy a decir un detalle, que cuando yo preparaba este mensaje, un detalle que a los hombres y a las mujeres de Dios, los demonios se someten. Fijaos lo que dice Hechos 19. Hombres y mujeres de fe tienen poder en el nombre de Jesús. Por tanto, si tú eres un hombre y una mujer de fe, tienes poder y ninguna fuerza diabólica se puede meter contigo, porque tienes poder en el nombre de Jesús. Y fijaos lo que dice, lo que yo decía: los demonios reconocen a los hombres y a las mujeres de fe. Y Hechos 19, 11, 16 dice lo siguiente, y me llamó mucho la atención esto, lo leemos un momentito. Hechos 19, versículo 11 y 16, dice así la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo: os juro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Fijaos, lo que decían los demonios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y en el nombre y el hombre en quien estaban el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que vivieron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Os dais cuenta el poder que tiene el hombre de Dios? Si solamente has oído de Jesús y no le conoces, te pierdes lo mejor que pueda haber en tu vida. El mejor tesoro que puedas tener en tu vida es Jesús. Y yo esta tarde quiero hablaros de esto. Quiero llevaros a que lo conozcáis, el que no lo conozca. Y el que lo conozca, que vuelva atrás. Todos sabemos que Jesús tenía una forma de hablar, era en parábolas y también con preguntas y respuestas. En Mateo 16, 13 vamos a ir a ese versículo, ese pasaje, y vamos a ver esa forma de hablar.
¿Y qué nos quiere decir el Señor en ese versículo? Su palabra. Mateo 16, versículos 13 y 17. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esta es la forma de Jesús que tenía también de hablar, ¿no? Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, ¿cómo no? Pedro siempre, el que salía primero, siempre era Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay muchas opiniones de quién es Jesús, muchas. Muchos no le conocen, sin saber lo importante que es conocerlo a él. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, quien has enviado. Amén. Y Jesús estaba preocupado por lo que decía la gente, por lo que opinaba la gente fuera de la iglesia, en el mundo. Y como hemos visto, no sabían, no conocían quién era él. Y me llama la atención porque Jesús en estos pasajes, en este pasaje le hace dos preguntas muy importantes. Dos preguntas muy importantes. Y la verdad que su respuesta nos da a entender que tampoco sabían ellos quién eran. Tampoco, solamente Pedro con esa revelación divina es el que le dijo que quién era, ¿no? La gente, ¿qué opinaba de Jesús? Si preguntas por ahí, unos dicen, bueno, era un charlatán, era un hombre un revolucionario, tantas y tantas cosas que dicen con él, pero nadie lo conoce, nadie lo conocía, ¿no? Y toda clase de comentarios erróneos. Es verdad, le preguntas a cualquiera y lo conocen de Navidad, que viene la fiesta de Navidad y todo esto lo conocen por estas cosas, pero no lo conocen realmente quién es Jesús. Mi pregunta, iglesia, yo me hacía preguntas cuando leía esto es, si yo como creyente a Jesús y tengo una relación íntima con Él, si sé que es amor, si sé que es poder, si sé que perdona, si sé que santifica y que no desecha a nadie, dice, todo el que viene a mí no lo desecho, ¿cómo no voy a hablar de Él? ¿Cómo la iglesia no va a hablar de Él? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quién es realmente Jesucristo? Y la pregunta se la hace ahora a sus discípulos. Mateo 16:15 le dice, ¿quién decís que soy yo? Es como si Jesús te estuviera diciendo ahora, ¿quién dices que soy yo para tu vida? ¿Quién soy yo? Y vemos que hay dos títulos que Pedro declara ahí, el Cristo y el Hijo del Hombre. El Cristo, la palabra Cristo, en el origen griego, equivale al hebreo en el Mesías, ¿no? Que quiere decir el ungido, ¿vale? Esto hace referencia a la obra expiatoria de Jesús que iba a hacer en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Fijaos lo que dice Lucas 4, 16, 19, sobre el ungido. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en un lugar donde estaba escrito, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ahí está el ungido, Cristo el ungido, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ganar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Amén. Esto expresa el propósito de su ministerio. Y si hay algo por lo cual tenemos que conocerlo es porque es el Salvador del mundo y el único a través del cual todos podemos ser salvos. Iglesia, ¿sí? De Hechos 4:12 dice, en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo de los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. De ese conocimiento, iglesia, de ese conocimiento depende nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y después dice, otro título es Jesús es el Hijo de Dios. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hay que entender que Jesús es Dios porque cualquiera que niega al Padre, niega al Hijo, o sea, cualquiera que niega al Hijo, niega al Padre. Algunas religiones niegan esta verdad espiritual y es verdad, afirmando que solo el Padre es Dios y Jesús es un ser creado y es un error. Es un error. Pero Juan los desmiente en su evangelio. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan llama a Jesús el Verbo, la palabra personal de Dios. Cristo preexistía con Dios, así como la palabra de una persona revela la mente y el corazón de esa persona. Cristo como el Verbo, la palabra, revela el corazón y la mente de Dios. El que niega a Jesús, el que conoce a Jesús, conoce a Dios. Amén. También en Juan 14:9 declara cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre. Y dice, si habéis visto al Hijo, habéis visto al Padre. Y le dice, tanto tiempo con vosotros y no me conocéis. Y yo cuando escuchaba esta palabra, pensaba también en la iglesia, tanto tiempo iglesia y no conocemos a Cristo. ¿Tanto tiempo y no lo conocemos, iglesia? ¿Tanto tiempo y no le conocemos? Ahora mi pregunta, yo ahora voy a confrontar un poco a la iglesia con lo que estaba leyendo. Mi pregunta en esta tarde a la iglesia es la siguiente, iglesia. Eso lo vamos a tomar todos, ¿no? ¿Conoces a Jesús o solamente de oídas? ¿Lo conoces realmente o solamente de oídas? El mundo conoce muchas cosas, pero no conocen a Jesús. Y la pregunta que le hizo Jesús a los discípulos es la siguiente: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y ellos no sabían, el mundo no sabe. Y a ti te pregunta hoy, ¿quién soy yo para ti? Y yo me remito, iglesia, un encuentro con Jesús cambiará nuestra vida. Si no tenemos un encuentro con Jesús, no va a cambiar nunca nuestra vida. Él le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice el mundo que es? No lo conocían, pero nosotros, los que estaban con él. ¿Quién dice? Solamente una revelación divina que vino a Pedro pudo decirle realmente quién era. Por tanto, es necesario tener un encuentro con él, ¿sí? Un encuentro con él. Yo creo que si no tenemos un encuentro en nuestra vida, nunca va a cambiar, iglesia. Vamos a seguir así. Y yo me tengo que analizar a mí mismo. Mira, Hebreos dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y os voy a decir una cosa, mira, lo digo por experiencia que yo he tenido. Yo me acuerdo cuando decía, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo me acuerdo hace unos años, que estábamos en un retiro. Nuestro pastor Daniel no era un pastor, había otro pastor, Freddy, y había un retiro y había estábamos la iglesia, antiguamente salíamos la iglesia al monte y hacíamos unos retiros, ¿no? Pues estábamos allí y el pastor dijo, el que quiera recibir a Cristo, que venga hacia mí. Estamos todos así en un corro, y dice, el que quiera recibir a Cristo, que venga a mí. Yo estaba detrás y sentí que Dios me llamaba. O sea, sentí que me estaba llamando de verdad. Y yo nunca me olvidaré de ese momento, ¿no? Sentí que me llamaba, ¿no? Entonces cogí
y ya estaba resistiendo allí. Y hice una pausa y al momento lo volví a repetir. El que quiera tener un encuentro con Cristo, oramos por él y que venga. Cada vez era más fuerte eso. Yo nunca he sentido eso. Pero una persona que yo quiero mucho, pero que la quiero mucho, y ella lo sabe, estaba allá, ahí también conmigo. En ese momento ella dio un paso adelante llorando y se entregó al Señor. Y el Pedro no se entregó. La tercera vez yo digo que se calle ese hombre ya, que no puedo, tengo que ir para adelante. Lo resistí, endurecí mi corazón, ¿no? Lo endurecí. Y la persona lo sabe. Y aquella persona dio el paso adelante llorando y yo la vi que valiente. Y después de esto volvimos a casa. 3 días. 3 días estuve sufriendo. 3 días estuve sufriendo en mis carnes. Lloraba, no tenía nada de comer, iba a trabajar, estaba como oído, ¿no? Y yo no entendía, y no me quiero alargar mucho, no entendía esa situación. Pero al tercer día me puse de rodillas y dije, Señor, perdóname, yo quiero eso que tú me estabas dando. Y me dice Isaías 54:7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y aquí estoy. Si oyes su voz hoy, no endurezca su corazón. Amén. ¿Sabes? Yo con esto pensé, Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas y de quintas. Él no te va a dejar nunca. Y sigo insistiendo, ¿quién es Jesús para ti? Y es una pregunta que la tienes que atesorar en tu corazón y ha de salir de tu corazón, no de tu boca. ¿Quién es Jesús para ti? Mucha gente dice, Jesús es mi Señor, y se calla. Si Jesús es tu Señor, ahí no está. Tienes que ser tu Señor, o sea, tu Señor y tu Salvador. O sea, perdón, mucha gente dice que Jesús es mi Salvador, perdón. Pero no basta con eso, ha de ser tu Señor. Ha de ser Señor y Salvador. Esto implica que tu vida ya no te pertenece. Que tu vida ya no te pertenece. Porque Él pagó el pecado por ti, se puso en tu lugar. ¿Sí? Es así. Es así. Por eso vemos a Pablo cuando dice esas palabras tan hermosas que salen de su boca, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosas palabras. No se puede expresar de otra forma más bonita lo que es un encuentro y un cambio en una vida. Y Pablo lo escribe así, lo describe así. Qué cosa más hermosa. Y pensar que Pablo, todos conocemos la vida de Pablo. Pablo tuvo que ser derribado del caballo, humillado en el suelo, quedó ciego, lo metieron en Damasco, fueron a visitarlo, Ananías, cuando le dice el Señor, ves a la calle que se llama a la derecha y ves que hay un siervo que me es útil para el ministerio, y se va allí. Y fijaos un detalle, no sé si habéis dado cuenta de un detalle, cuando el Señor le dice a Ananías, ves, y Ananías dice, tenía temor, es un hombre que ha matado muchos cristianos, que seguía a los cristianos, que hacía el mal. ¿Cómo viene allí? Dice, ves. Y lo primero que hace, fijaos en ese pasaje, cuando entra y le dice, hermano Pablo, ya le consideraba su hermano. Hermano Pablo, ¿no habéis dado cuenta del detalle? Una persona que mata, si te dice a ti, ves a hablar con ese asesino, ese criminal que ha matado a tanta gente, te daría miedo porque tú no sabes cómo puede estar. Y él va y le dice, hermano Pablo. Y de esto también quería dar un testimonio. Perdonadme porque no hay nada imposible para Dios. Pablo era lo que era. Lo vemos muy bien en lo que es la Biblia, habla muy bien de Pablo. Fue un cambio radical en su vida, pero Pablo era un asesino. Pablo mataba, permitía muchas cosas. Y hubo un cambio. Y con esto quería contaros un testimonio que escuché, cortito también, de un pastor, no voy a dar el nombre, que me hizo llorar. Y espérate que posiblemente me quebrante también aquí, porque es hermoso. Una persona,
un pastor que iba por una calle de un sitio y le atracan 2 hombres. Lo atracan con un cuchillo y él les dice: no me hagáis nada, llevaos todo, pero dejadme mi cartera, soy pastor evangélico. Bueno, entonces le dejan su cartera y lo abandona y se va. A cabo de un tiempo, él estaba predicando como yo aquí y al fondo había un chico con una gorrita y el pastor cuando predicaba y lo miraba, se agachaba. Cuando él miraba para otro lado, él levantaba la cabeza, ¿no? Y entonces cuando acaba el culto, la reunión, le dice a los que se hacían cargo, ¿quién era el chico ese? Porque ellos tenían la costumbre de apuntar todo allí, ¿no? Entonces le dan el nombre y se va a la casa del chico y cuando lo ve a la ventana él se esconde. Llega y dice la madre: no está ahí. Y dice: sí, lo he visto yo. Y le dice, voy un poco de prisa porque es muy extenso, ¿no? El tema este, ¿no? Y le dice: mira que estaba allí y quería hablar contigo. Y entonces se pone a hablar con el chico y le dice: mira, pastor, yo fui el que le atraqué. Y dice: pues devuélveme el dinero. Lo gasté. Y le dice: vamos a hacer una cosa. Vienes X tiempo, un mes por ejemplo, a la iglesia y la deuda queda zanjada, ¿sí? Y así hizo, fue yendo y el último día que faltaba para cumplir fue el último de salir de la iglesia. Lloraba como un niño, estaba llorando como un niño y le dice el pastor: ¿qué te pasa? Y dice: no sé qué me pasa, hay algo aquí que me llama y soy muy malo, pastor, soy muy malo. Es Jesús que te está llamando. Es Jesús que te está llamando. Decía que soy muy malo, ¿no? Y bueno, total que al final se va y se tiene un tiempo sin venir. Él va a buscarlo y está donde estaban drogadictos, donde está toda la gente, ¿no? Cuando lo ve, viene otra vez y dice: pastor, ¿por qué no viniste? Si Dios te quiere. Soy muy malo, pastor, soy muy malo. A ver, y le abrió su corazón. Y le dice: mira, he abusado, he matado, he robado, he hecho de todo. Pero antes de esto, fue causa de una cosa que me hizo el mundo. Cuando mi mamá, él dice: yo me crié en un prostíbulo. Yo preguntaba: ¿quién es mi padre? Y no sabía, con tantas relaciones, ¿no? No lo sabía. Y mi madre se puso un día mala, tenía tuberculosis y echaba sangre por la boca y le hacía falta una medicación. Y yo fui con la receta por la calle a ver si alguien me ayudaba y nadie me ayudó. Nadie me ayudó. Y entonces vi 2 señoras que iban con unos collares. Cogí, arranqué uno, salí corriendo, fui a donde podía cambiarlo por dinero, cogí la receta y salvé a mi madre. Y dije: a partir de ahora, el mundo ha sido malo conmigo, yo voy a ser malo con el mundo. Y así fue. Pues después de esto, después de hablar el pastor con él, él volvió a la iglesia, estuvo trabajando en la iglesia, se incorporó, Dios tocó su corazón como nunca, y era un tipo, Pablo. Y en una de aquellas, cuando acaba la reunión, sale, 3 chicos vienen y lo apuñalaron y quedó tendido en el suelo. Se estaba muriendo. Y él decía: tranquilo, estoy bien, tengo paz. El pastor que estaba allí se había marchado a otra iglesia y quedó un pastor ahí que estuvo sirviendo con el chico, con él mucho tiempo. Y le dice: solamente pide una cosa. El pastor tal que me llevó a los pies de Cristo, decirle que muchas gracias, que nos veremos en el cielo. Muchas gracias. Trabajo tenemos, iglesia. Trabajo tenemos de esas personas que no conocen a Cristo. Pero no solamente Pablo tuvo un encuentro con Dios, también lo tuvo Pedro, Zaqueo, la mujer adúltera, el ciego Bartimeo, Lázaro, el joven rico, Marta y María. Y todas esas personas ya cambió su vida. ¿Queréis que Dios cambie vuestra vida? ¿Queréis conocer a Jesús realmente? ¿Lo conocéis realmente? ¿Deseáis un cambio? Yo deseo un cambio en mi vida radical. Porque puedo estar bien, como decía nuestra hermana, decía: a veces estoy bien, mi fe decae. No, mi fe no ha de decaer. Si yo sé en quién he creído, tengo que vivir una vida plena. Nuestro hermano Rodolfo y Elvira están pasando unos tiempos muy malos. Pero yo he hablado con él y yo no he visto una persona con lo que están pasando, con esa fuerza, esa voluntad, esa actitud positiva. Dice: yo estoy en las manos del Señor. Él sabe, si me ha de sanar, me sanará. Y si no, me moriré, me iré con Él. Él me dio, Él me quitó. Gloria a Dios.
¿Quién es Jesús para ti, iglesia? Mira, os quiero decir una cosa, con esto vamos a ir acabando. Hoy Jesús te quiere decir una cosa. Escuchar. Es tan grande, es tan bonito lo que voy a decir ahora, es tan hermoso. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de tu corazón. Y fijaos, esto se lo está diciendo a una iglesia, la Odisea era una iglesia que había dejado a Cristo en la puerta. Hacían lo que les daba la gana. Dice, por no ser ni frío ni caliente, te vomitaré. Era tibio. Y yo pero le dice a toda persona que se arrepiente de corazón, le dice lo siguiente, le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te está invitando a que abras tu corazón. Si no lo has conocido, que abras tu corazón. Pero me encanta porque dice, estoy a la puerta. Fíjate si es Señor que en vez de entrar, primero te pide permiso. Te pide permiso para entrar en tu corazón. No te obliga, Él no te obliga a nada. Tenemos el libre albedrío. Él no te obliga a nada. Simplemente te invita. ¿A cuánto le gustan las invitaciones? Y más de este calibre. Mira, tener a Cristo en tu corazón es tener un tesoro. En vasijas de barro. En vasijas de barro. Jesús también dice, cuando habla de la vid y los pámpanos, dice, tomar de la vid. Yo soy la vid, mi padre es el labrador, yo soy la vid. Y vosotros sois los pámpanos. Tenemos que ser como esos pámpanos, pegados a Cristo para tomar de Él. Si no tomamos de Él, dice, todo lo que pidáis será hecho, pero tenéis que estar con Él. Dice, fuera de mí no sois nada. Iglesia, si queremos crecer, si queremos ser una iglesia victoriosa, tenemos que conocer a Jesús. Conocerlo de verdad, tener un encuentro. Yo pedía, Señor, toca los corazones de tu iglesia, incluso el mío. Yo necesito más de Él. Necesito más de Él porque yo fallo. Soy hombre y fallo muchas veces. Pero a veces me vienen las palabras de Pablo cuando dice, lo que he de hacer no hago y lo que no he de hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el que te salva, es el que te sana, el que te cuida. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. No hay nada más grande. Mira, o será porque uno se va haciendo mayor, pero cada vez ves las cosas de otra forma, diferente. Yo he vivido mucho más que muchos de los que hay aquí, porque soy mayor obviamente, y he vivido mucho. Y cuando analizas la vida, lo que es la vida, el paso que es temporal, porque es temporal, estamos por un tiempo y después estaremos con el Señor, ¿no? Y ves que no se sostiene, si Cristo no está en tu vida, tú no puedes vivir una vida como la que hay hoy en día, ¿no? No se sostiene, porque por todos sitios tienes cosas. Y cuando dice, puesto los ojos en Jesús, mira, no pongas los ojos en tu dinero, ni en tu trabajo, ni en tus habilidades, no, ponlos en Cristo, porque el hombre falla y Cristo no falla. No falla nunca. Mira, vamos a hacer una cosa. Desde aquí, yo voy a orar. Desde aquí, por todos aquellos que quieran tener un encuentro con Jesús, ¿vale? Cerramos los ojos y el que quiera, ahí donde está, yo voy a orar aquí para que si no has tenido un encuentro con Jesús lo puedas tener hoy. Y si lo tuviste y lo perdiste, que vuelva otra vez. Porque a veces lo hemos tenido pero lo hemos olvidado. Es muy fácil a veces olvidar las cosas cuando todo te va un poquito. Yo a veces pienso, cuando la vida te va bien y el Señor te bendice, es muy fácil olvidarte de Él, pero nunca te olvides de donde te sacó Él. Nunca ha de olvidarse. ¿Sí? Cerramos los ojos, ¿sí? Y yo voy a orar. Que Dios toque el corazón. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Yo te pido, mi Dios, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo aquel que no te ha recibido, que no ha tenido un encuentro contigo,
Que sea hoy ese día, si es tu voluntad, Señor. Yo te pido que toques su corazón y que le des la certeza de que eres tú, Señor. Y si hay algún corazón endurecido, que tú lo ablandes, que le pongas un corazón de carne y pongas tu Santo Espíritu en él, Señor. Que lo llenes de ti en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que queremos ser como tú eres, Señor. Queremos conocerte de verdad, queremos tener una relación íntima contigo, Señor. Ya no queremos ser ese hombre que se olvida, esa mujer que se olvida. Señor, queremos ser tus discípulos, no cristianos, tus discípulos, Señor. Toca el corazón de aquel que está duro, Señor. Llénalo de tu gracia y de tu poder, Señor. Tócalo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que te conozca, Señor. Que si hay alguna debilidad o alguna duda, desaparezca en el nombre de Señor. Y que, Señor, lo llames por la noche, lo interrumpas, Señor. Pero con tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Y sabemos que no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor. No hay nada mejor que estar a tus pies, Señor. No hay nada más hermoso que estar contigo, Señor. Tú eres el esposo, somos la esposa, Señor. Y queremos estar unidos, Señor. No te olvides de ninguno, Señor. También te pido por los que no han venido, Señor, que los visites en su casa, en el nombre de Jesús. Y que toda enfermedad desaparezca de tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Y que tú restaures aquello que está roto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Yo le pedí a la Yuli una canción que la escuché aquí y no la entendía. Y llevo 3 días con ella. Y es hermosa, pero es hermosa porque cuando tú pones atención a las cosas del Señor, es cuando realmente llegan a tu corazón. Y me gustaría que la cantes desde lo más profundo de tu corazón, de verdad.